Huilchan, Nitulaxputma Quintachuencan. Un espacio que manifiesta la voz y la forma de pensar de los pueblos originarios. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Nace Karen del Sagrario, Etseyena Elena Jumi, Namatsi Maye na Volate Jumi. Yo me llamo Karen del Sagrario, soy del Valle de Uxpanapa. Hoy les compartiré los números del 1 al 5 en chinanteco. Con, ton, n, ki, ña. Con, ton, n, ki, ña. Aprende las lenguas de Veracruz. Achon Stalagoni, Achon Stalpanak, Baklamas Tekayao, Bachu, Yuchway, Ani Hulchan, Ani Chalim Palau, Ani Chuachmokyo, Kilisankan, Yuhunkan, Radio Mas, Talagaonin, Talapanak, Vale Chuchu, Alim Palau, Tankenakan, Kasmok Palau, Chushkin Chivintekan, Tankenakan, Kasmok Palau, Bachu, Yulachtorno Alim Puts, now Lachtorno Tapasay Shantaan, Lakin Puta Blancan, Kitimakmin, Talakahunkaha Sapini, Inocencio Flores Mina, Vale Cachit, Pachu, Klamas Tekayao, Yichway, Ani Hulchan. ¿Qué tal, amigos, amigas que nos dejan acompañarles a través de esta frecuencia de Radio Más, acompañarles en la zona centro, sur y norte de nuestro estado de Veracruz y en estados vecinas quienes nos dejan pues acompañarles con este programa que lleva por nombre Quintapuhuancán Nitolaxputma Quintachuinca, nuestros pensamientos, voces que resisten, un programa dedicado para ustedes donde escuchamos desde nuestras formas de habla, nuestras lenguas de Veracruz, nuestra forma de pensar, de cómo aprender nuestras lenguas y bueno, todo lo demás. Yo soy su amigo Masipini Inocencio Flores Mina. Como siempre, agradecemos al equipo de realización, a Víctor, a Cristina, que muy pendientes para que les llegue a ustedes esta señal. Y en esta ocasión tenemos una compañera de habla chinanteca del sur, si no me equivoco, desde el sur y llega aquí en el centro para compartirnos también la palabra, compartirnos sobre la lengua, se me va, ¿cómo se le dice? Tzahutmi, así, Tzahutmi, la lengua chinanteca, como algunos la conocen. Y bueno, pues me refiero a Ana Cristina. Bienvenida, Ana Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo se saluda en chinanteca? Li'yani Inocencio, isnaha la tejehusi, jehuiko itin cuate, isna le husmi le tzakon un. Buenos días, Inocencio. Mi nombre es Ana Cristina Francisco Salazar. Vengo de la comunidad de Poblado 1, municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Hablo la lengua chinanteca, variante de Ojiclán, Oaxaca. Pues me da mucho gusto, más gusto nos da quienes te escuchamos, Cristi, como te llamamos también. Así que ya tenemos a una tocaya aquí, la compañera que está en consola, en la parte operativa, Ana Cristina, Cristi, así que aquí se toparon, qué gusto. Pues bienvenida para que nos compartas un poco más adelante sobre la lengua, ¿cómo se dice? ¿Tzahutmi? La lengua es Tzahutmi. Tzahutmi. Ajá, y ya con su variante Juzmi le tzakon un. Juzmi le tzakon. No, pues me va a costar un poco de trabajo pues reproducir, mencionar las palabras, pero de eso se trata, de conocer esta riqueza lingüística y cultural que tenemos en nuestro estado de Veracruz, porque la lengua chinanteca es una de las 14 lenguas que tenemos en territorio veracruzana y que además también tiene sus propias variantes, ¿verdad? Dentro de Veracruz, aparte de la variante que hablas de Ojitlán, ¿hay alguna otra variante o es la única? Hasta ahorita es la única que está en el estado de Veracruz.
por la historia que tiene los pueblos chinantecos que fueron desalojados cuando abrieron la presa Cerro de Oro. Nosotros pues venimos del estado de Oaxaca y en la Chinantla abrieron esa presa y pues desalojaron a 26,000 chinantecos de variante de Ojitlán y lo reacomodaron en el estado de Veracruz, y una vez reacomodado lo nombraron por poblado 1, poblado 2 y así estamos nombrados. Entonces, en el sur y más están ubicadas ¿en qué municipio? En Tierra Blanca, Tres Valle, Cosamaloapan, Juan Rodríguez Clara y hasta en el Valle de Uxpanapan. Miren nada más la historia que vamos aprendiendo, que vamos conociendo de toda esta, pues sí, lo que han atravesado nuestros pueblos y comunidades. ¿Y ya tiene años, Cristi? Sí, creo que tiene alrededor de 50 años, algo que pasó, no recuerdo bien la fecha, cuando fueron ellos desalojados de sus tierras. Bien, pues sobre esto estaremos platicando y agradecemos, como siempre, ¿cómo se dice gracias en Sahutmi? Bueno, en singular le decimos Limana. Limana, Cristina, por venir, por acompañarnos, por compartirnos sobre el pueblo chinanteco. Y ustedes, amigos, amigas que nos escuchan, esperemos que estén atentos, atentas para escuchar justamente la experiencia, pues algunos datos que nos trae nuestra compañera Cristina. Decirles que ella nos acompaña, es trabajadora también de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas y lingüista, así que pues gracias, Cristina. Y bueno, pues este programa también se realiza gracias a esta colaboración de estas instituciones, Radio Más y por supuesto la Abeli. Bueno, vamos con una canción porque esto apenas nos escuchan en casa, en camino, en oficina. Se llama María la de Ojitlán con los Luises, así que pues hay que escucharla. Oye María, ¿cómo le hago para ir a Ojitlán? Emajunani, un subidita y un bajadita. Gracias María. Siempre que viajo a Ojitlán, voy en busca de María. Pues me dijo el otro día que vivía en un maizal. Desde entonces quiero hallar a alguien que me diga dónde. La chinanteca se esconde para traerla a la ciudad. Nada más un subidita y después un bajadita. Me explicó aquella indita que así llegas a Ojitlán. Ya la busqué por Masil, vista hermosa y los ideales, loma de cedro y laguna, Cafetal y Porvenir. Montebello me faltó, pero hoy voy a Cerro de Oro, a ver si encuentro el tesoro que María me ofreció. Nada más un subidita y otra vez un bajadita. Me insistió aquella indita, si quieres ir a Ojitlán. Mañana por la mañana, si es que no hay tepejilotes, hierba mora con frijoles, te lo voy a llevar. Si acaso no está tu hermana, me tienes
que acompañar, nada más un subidita y otra vez un bajadita, como dijo aquella indita, María la de Uquitlán. Mañana, molito de guajolote y asados unos elotes. ¿Para qué quiero manjar? Y chula está mi paisana, pero no quiere aceptar, nada más un subidita y otra vez un bajadita, como dijo aquella indita, María la de Uquitlán. Oh, Ticactica, totaslamiquilis, totosca, amo muilcagua. Porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios. Bienvenidas y bienvenidos, soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Ipanchinanco limotlali, tlen tlatilantoc ishuatlán tlen madero. Nepilteta tzitzi, guapiltenan tzitzi kitoa. Ketlawel ipati, mati togaca, pampa kayane mpalewia, ne toampoyoa. Moneki tlamewase, te ipa kitlatia netlazoli, que nopa quema tlaawetzi ipan junio, ma kitoka kasintli, campa nesintli kitoka, wa kitlapehpenia tlen yejektzitzi, guahuehueyi, que nopa yejektzitzi tlaelis. Ipani masewachinanco kitoka sintli, ipan ome tlamantli, se ipan junio, campa kitoka xtia xompalmili, quema tlaawetzi, huaseyok campa kitoka ipan metztli tlen noviembre, huakitoka xtia tonalmili, quema tona. En la comunidad nahua del Limón Itzhuatlán de Madero, Veracruz, las abuelas y los abuelos dicen que es importante la siembra del maíz porque es el sustento de las personas. Primero se tiene que limpiar el terreno, después se tiene que quemar la hojarasca para que cuando inicien las lluvias, a principios de junio, se siembre el maíz. Las semillas que se siembra, se escogen las mazorcas más grandes y bonitas para tener una buena cosecha. En esta región, el maíz se siembra en dos momentos. En el mes de junio es la que le llaman temporal, en tiempos de lluvia, y el segundo momento se siembra en el mes de noviembre y le dicen tonalmili, en tiempos de sol. Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Subin kumatong tam tan huyi y ya chay pap. Atailantot alaqawniwa, atailantot alapanak, anichwa chuchaq smokpalaw, kili sanka, junkan Radio Más, le que chuchwa chuyaq smokyatik, ashantanch, le caputawlanin, paushinang anaklamas tikayo. El saludo para ustedes que nos escuchan en la 107.7, en la 105.5 en FM, en la zona centro y también en el norte, quienes nos escuchan en la frecuencia del 106.5 y 101.3, también el saludo con cariño. Y bueno, pues en el sur de Veracruz, donde nos escuchan a través del 95.7, el saludo también para ustedes. Sin duda, quienes nos sintonizan a través del internet en www.radiomás.mx, con gusto también les mandamos este saludo. Decirles, para quienes quieran mandarnos algún mensaje o quieran comunicarnos, recuerden que tenemos el número de WhatsApp, es 228-842-3507, repito, 228-842-3507. Recuerden que estamos en buena compañía en este programa que lleva por nombre Quintapuhuancán y Tolasputma Quintachuhuincán, nuestros pensamientos, voces que resisten. Nos acompaña nuestra compañera, válgase la redundancia, Ana Cristina Francisco Salazar. Ya nos decía hace ratito, ella viene del sur y bueno, habla la lengua chinanteca, la lengua que se me complica nombrarla, Tzahutmi, así, Tzahutmi. Ya es cuestión de entrenar la lengua como tal, y poder mencionar, nombrar de manera pues oportuna, de manera correcta la lengua Tzahutmi. De hoy en adelante creo que te voy a decir Tzahutmi para que no se me olvide. Bueno, pues síganos contando, Cristina, del pueblo chinanteco, de la lengua chinanteca. Ya nos decías que fueron reubicadas ya hace décadas, y bueno, pues ¿qué actividades hacen aquí en Veracruz? ¿Qué se dedica la gente chinanteca? ¿Qué siembran? Bueno, antes que nada, Inos, te voy a platicar un poquito sobre la palabra Tzahutmi. Uh-huh. También nosotros tenemos un significado de esa palabra que significa gente de palabra antigua. Ándale, que es bien importante porque a veces podemos nombrarlo, pero pues no sabemos el significado, ¿no? Así es, Tzahutmi es gente de palabra antigua. Bueno, ahí en el poblado 1, está dividido en 2 ejidos, uh-huh. Ideal de arriba e Ideal de abajo. Yo vivo en la parte de Ideal de arriba y toda la gente pues se dedican a la siembra del maíz, siembran frijoles, se dedican a la siembra de caña de azúcar, uh-huh. Y algunos pues también tienen ganado, se dedican a la ganadería. Pero ahí ahorita el trabajo más fuerte es la caña de azúcar. Caña de azúcar. Ajá, eso es. ¿Y hacen pilón o solamente lo venden? Ellos no procesan. No, solamente lo venden al ingenio que está más cerca, que es en Tres Valle, Veracruz. Ajá, entonces ellos siembran, hacen el corte y ya lo venden como tal. Así es. Bien, a diferencia de otras regiones, por ejemplo, que siembran caña en pequeñas cantidades o extensiones, y ellos mismos procesan, hacen lo que le llaman el piloncillo o pilón, o algunos le dicen chancaca, ¿no? Entonces es bien interesante cómo desde nuestras regiones tienen su forma también de operar la práctica de la agricultura, ¿no? Sí. ¿Y qué más siembran? Frijol, maíz, ¿no? Frijol, maíz, y en el mismo sembradío del maíz, pues siembran lo que es la hierba mora que le llamamos. Uh-huh. ¿Es una especie de quelite? Así es, hierba mora, cilantro y los tomatitos chiquitos, los criollos. Qué rico en salsa, ¿verdad? Así. No, con una gordita recién salida del comal. Híjoles, ya hasta nos despertaste el hambre, Cristina. ¿Y qué más? ¿Qué comidas? Ya que dijiste tomatito y la salsa, ¿qué comidas tienen ustedes que se trajeron de
de sus de Oaxaca y que lo siguen practicando acá, que es propiamente de ustedes, del pueblo chinanteco? Bueno, hay una comida que se llama, es como si fuera un tamal, pero no lleva masa, solamente es pescado, que le decimos pilte de mojarra. Va envuelto en una hoja grande que le decimos hoja de pozol. Uh-huh. Los tamales de yuca, el tepejilote con frijol o con huevo, la hierba mora con frijol, el quelite, todas esas cosas se cocinan ahí en los pueblos chinantecos, pero también hay una bebida muy famosa que dicen que es la bebida de los dioses, que es el popo. Es el popo, está hecho a base de cacao. Ajá. ¿Así se llama popo? Ajá, sí se llama, así le dicen el popo. ¿Y se toma fresco? Se toma frío, le echan hielo y es pura espuma. Ajá. ¿Pero qué muelen el cacao? El cacao con masa. Ajá, sí. Tuestan así y lo revuelven con masa. Y no me acuerdo cómo se llama una hierba que le echan. Ajá. Sí. Entonces, vas acá en el sur de Veracruz, en el pueblo chinanteco y te... sí, siempre en las fiestas del pueblo, en las fiestas patronales del pueblo, el que es el mayordomo es el que se encarga de hacer todo eso, de comprar todo, el cacao y todo, y buscan mujeres de ahí mismo, las chinantecas, de alrededor unas 20 o 30 mujeres para que se dediquen a hacer el popo, y los reparten a toda la gente que llega de visita cuando es la fiesta patronal del pueblo. O sea, tú me estás hablando que no se hacen de 5 litros, sino No, se hacen por ambos. Tinas, que le llaman, se hacen en tina, y son 20 o 30 tinas que están y regalan, y si quieres más te vas regalando y así. Pero no es fermentado, ¿verdad? ¿O sí? No. No, nada, no tiene nada de piquete, como le llaman. No, es puro cacao. Sí. Órale, pues ya tenemos motivo para conocer la zona sur. ¿Ustedes como pueblo tienen alguna autodenominación? ¿Su lengua le llaman Jumi. Pero como pueblo, Jumi, le saco un. Sí, como pueblo. Ajá. Bien. Entonces ya tenemos motivo para ir, conocer el popo, tomar el popo, comer el pilte. El pilte de mojarra. Pilte de mojarra. Entonces, y el tamal de yuca. De yuca. ¿Y es dulce? No, porque le echan salsa igual, pues lleva picante. O sea, machacan la yuca, pelan la yuca. Lo muelen en el molinito de mano. Ajá. Y luego ya le echan sal y salsa. Sal, sí. ¿Y carne también lleva? Sí, lleva carne, ya sea de cerdo o de pollo, de la que uno quiera. Entonces es un tamal literal, en vez de masa, como la que así es, pero más que la masita es chicluda. Chicluda, como así, me imagino que está como babosito, ¿no? Ándale así. Y también de esa yuca también pueden hacer ombliguitos de yuca, que le llamamos, son unas bolitas de yuca pero con frijol, o las empanadas de yuca. Empanadas de yuca, ombliguitos de frijol, me imagino que está hirviendo el frijol. Y ya echas la bolita. Como las orejitas. Ándale, y le hacen un hoyito. Ajá. No, entonces tenemos mucho de qué conocer. Qué bueno que nos acompañas, Cristi, porque ya estamos conociendo con un poco de la gastronomía, un poco de la agricultura, de lo que ocupa el pueblo chinanteco. El pilte se me hace muy llamativo. ¿Son mojarras grandes, pequeñas? Son mojarras, pues pequeñas, normales. Ajá. Pero pues en una, juntan varias hojas, unas 6 o 7 hojas de pozol, y ahí echan unas 7, 8 mojarras, y lo envuelves, y que es como si fuera un tamal grandote, y ya lo cuecen en el fogón. Pones el comal, y en el comal echas ceniza en el comal, unos 10 centímetros de grosor, y ya ponesle el pilte y se va cociendo despacio, a fuego lento. Mira. ¿Y las hojas de pozol qué será? Son unas hojas grandes que aquí en Jalapa he visto unas hojas, pero no me acuerdo su nombre, cómo le llaman. Ajá. Que bueno, sí, no sabemos. Ajá. ¿Es de un árbol? Sí, es como son matas que tienen. Ajá. Matitas. Sí. Pues es interesante, tenemos que ir a
tenemos que visitar a la zona sur, el pueblo chinanteco, para conocer. Y es rico, me imagino. Sí, porque lleva tomate y todo eso. Ah, como si fuera un empapelado. Así. Pero a estilo sur, a estilo chinanteco. Y también está el caldo chinanteco, que también es riquísimo, o el caldo de piedra. Ah, el caldo, ¿cómo es el caldo chinanteco? Es pues es el caldo que lo hacen en paila, Ajá. pero es de cerdo. Ajá. Pero lleva muchas hierbas, se lleva un cebollín, que es de allá el cebollín criollo. Son unas bolitas chiquitas, cilantro, pero cilantro, todo cilantro criollo, todo de rancho, y ya, y así se va cociendo. Se hierve la carne, le echan todas las... Todo el tomate, todo lo que lleva. ¿Y la de piedra? El caldo de piedra se hace en una jícara. Ajá. Una jícara, y ya echas la carne, el tomate, todo y el agua, y ya están las brasas y están calentando la piedra, y una vez que esté la piedra ya caliente, ya se echa dentro de la jícara, y ya la jícara es como el tecomate. Ajá. Y ahí empieza a hervir. Ah, mira. Pero carne, dices. Ajá, carne o de pollo, que es más suave, o incluso de pescado. Ah, ya. Sí, porque ya, imagínate, carne de res, pues no se va a cocer. Pues a veces escuchamos el caldo de piedra, pero nunca, o por lo menos de manera personal, cuando era niño no te imaginabas, ¿no? Ahora sí ya lo constato contigo. Pues mucha riqueza que nos estás contando, Cristina. Entonces, la cual nos da gusto porque es conocer, hacer un recorrido pues de lo que tiene nuestro estado de Veracruz, y creo que es importante tener como este conocimiento de cultura que debe ser muy general también para nosotros, conocer nuestros pueblos, conocer obviamente nuestras raíces. Bueno, pues fíjense que hace unos días hicimos un programa, este mismo programa, pero estábamos tocando música huasteca y nos pedían una canción, no lo alcanzamos a compartir, pero ahora sí la traemos. Entonces saludamos con gusto a Olga Sanmar, que nos escucha en Zicuatitla, Ixcatepec, y justamente nos solicitó la canción Ojalá que llueva café con el trío versátil Hermanos Gabriel. Pues con esta canción te saludamos, Olga, y hasta Ixhuatlán de Madero también va el saludo a Carlos Alberto, a quien lo felicitamos porque el día de ayer tuvo una noticia laboral, así que pues que la vida le siga sonriendo por muchos oportunidades más en esta vida. Vamos con esta canción Ojalá que llueva café con el trío versátil Hermanos Gabriel. Ojalá que llueva café
cerro de trigo y macué. Bajar por la colina de arroz y graneado y continúe el arado con tu querer. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. Ojalá que llueva café, pa' que la realidad no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa y el Lujo oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que todos los niños oigan este canto. ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, Ojalá que llueva, ojalá que llueva café en el campo. Ticactoc, totlayehyecol, totencaquilis ocnemi. En Radio Más son las 12, con 34 minutos. Habla Andrés Manuel López Obrador. Rescatamos al campo, se producen más alimentos. Construimos sistemas de riego para más de 100,000 hectáreas, como no sucedía en los últimos 6 sexenios. Además, apoyamos a pequeños productores con precios de garantía, con fertilizantes gratuitos. Están comiendo los que nos dan de comer. Lo hicimos entre todos. Gracias. Sexto Informe, Gobierno de México. Una, a mí y ganamantuku agi morobi. Y yanakui. Una, ayangayapa, oipa ajoñas katamtam, yamte tam, y ganam yapots tamtam. Heshkom yawu tanich, tum angakui uap tampat, utschike, su ki ingwatpa. Ki, utski, ella anwaga naikia antuku. Metsu y mi yoshpatpa, y ganam yaki nasne, huinyuku gen 070, he mi hodun ya huypuk mi yoshpat yahpa. Ta ikyamin huyai angakui, kunos nashukmu y angagoi. Impulsa tu marca con la certificación Hecho en Veracruz. Esta es la oportunidad para que tu marca sea reconocida a nivel nacional e internacional, que tenga presencia en las cadenas comerciales más importantes y muchos otros beneficios. Inscríbete en registroupv.veracruz.gov.mx. Lleva tu producto o negocio al siguiente nivel. Hecho en Veracruz, calidad, identidad y orgullo. Veracruz, Gobierno del Estado. Cumplimos con orgullo. Los compromisos de la Cuarta Transformación en Veracruz hoy son una realidad. Hemos trabajado para que todas y todos tengan más y mejores condiciones económicas. Disminuimos la deuda estatal, abriendo las puertas a la inversión. Con la llegada de megaproyectos, generamos nuevos empleos y mejores oportunidades. E impulsamos la economía con eventos turísticos y deportivos de talla nacional e internacional. Con estas y más acciones, avanzamos juntos hacia un mejor futuro. Con la Cuarta Transformación, cumplimos con orgullo. Gobierno del Estado. Las drogas terminan con tu vida, lastiman a tus seres queridos y fracturan a tu familia. No lo permitas. Ven a CESBER. Nosotros te ayudamos. En el Centro Estatal contra las Adicciones, Cúspide, tenemos personal especializado y todo lo necesario para tu atención. Todos los servicios son totalmente gratuitos. Comunícate al teléfono 2299-721473. Estamos en Carretera Libre Veracruz Soledad de Doblado. CESBER, cerca de ti. Hace 6 años, el pueblo de Veracruz eligió el gobierno de la transformación y hoy celebramos los logros alcanzados. Establecimos récord de obras, construimos caminos y carreteras que facilitan el comercio y el transporte. Con la atracción de megaproyectos generamos más empleos y oportunidades e impulsamos la economía de la entidad. Construimos y rehabilitamos hospitales y centros de salud, garantizando el acceso a atención médica de calidad. Gracias a estas acciones, logramos el primer piso de la transformación. Sexto Informe, Gobierno de la Transformación.
Siente la energía del mejor festival playero de todos. Costa Esmeralda Fest 2024. Viernes 6 de septiembre, La Tremenda Corte, Maldita Vecindad y Mike Towers. Sábado 7 de septiembre, DJ Judith Carrasco, Yandel y Afrojack. Del 6 al 8 de septiembre. Síguenos en redes sociales o visita costaesmeraldafest.com.mx. La entrada es libre. Costa Esmeralda Fest 2024. Veracruz, Gobierno del Estado. En Radio Más impulsamos el arte y la creatividad musical. Si eres músico y tienes una banda o agrupación de cualquier género, esta es tu oportunidad de sonar en la radio. Envía tu material original grabado profesionalmente al correo electrónico contacto rtvmusica@rtv.org.mx. Contacto rtvmusica@rtv.org.mx. Checa las bases en www.radiomás.mx y forma parte de nuestra programación. Visita los canales de YouTube y redes sociales de Radio Más y RTV Música. Que tu música suene en la radio. El Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos del Estado de Veracruz, a través de Radio Más, presenta el estado del tiempo para las próximas 24 horas. En las próximas 24 horas se prevé persista ambiente caluroso al mediodía y primeras horas de la tarde. También las condiciones para lluvias con tormentas aisladas, con los acumulados más altos en regiones montañosas y cuencas del sur. Por su parte, el viento dominante continuará del norte, noreste, este y sureste, de 20 a 35 kilómetros por hora, en costas y rachas en áreas de tormenta. Se recomienda tomar las precauciones ante la probabilidad de deslaves, derrumbes, deslizamientos, encharcamientos o inundaciones en zonas bajas y centros urbanos, así como vigilar crecida de ríos y arroyos. También se debe acatar las indicaciones de las autoridades de protección civil. El pronóstico meteorológico del Estado de Veracruz es un servicio de Radio Más. ¿Sabías que las lenguas Mije Popoluca, Tzotzil, Tunsabi, Oretzame, Ayú, Ximasipi, Jashuta Enima, Zapoteco, Chinanteco, Ñañú, Nuntajuy, Tenec, Tutunacú y Náhuatl se hablan en Veracruz? De acuerdo a la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, son estas 14 lenguas indígenas que enriquece la diversidad lingüística y cultural del estado de Veracruz. Sigamos fortaleciendo nuestras lenguas. Batailantot a la Gauni, Batailantot a la Panac, y continuamos con ustedes, amigos, amigas. Con gusto también saludamos a nuestras comunidades, quienes en estos tiempos tienen una preocupación porque no han sembrado el maíz. No sé en tu región, Cristina, pero en la región huasteca, sobre todo por los fuertes solazos que hizo en estos últimos meses, y que por cierto en la región huasteca apenitas en algunas zonas de la misma región norte, pero apenas en algunos lugares está lloviendo. En Tlachichilco, por ejemplo, ni una gota de lluvia ha caído. Se han atrasado las siembras de maíz y es preocupante porque es la base del alimento, y que además ya hay noticias de que pues por esta sequía esto va a provocar el aumento de los precios de verduras y bueno, de otros alimentos. Entonces, pues efectivamente esto tiene un impacto, sobre todo en las comunidades, quienes nuestras familias dependen del campo especialmente. Ustedes se imaginan, si no hay maíz, si no hay verduras, pues la vida se acomplejiza o se pone muy complejo. Entonces eso no se platica ni en las redes sociales ni en las noticias nacionales. Sin embargo, pues una realidad que viven nuestras comunidades. Bueno,
pues un saludo y mucho aliento. Ojalá en estos tiempos ya llueva en toda la región y pues que retomen los trabajos del campo de sembrar el maíz, porque es importante pues esta siembra. Cristina, que te dicen Liyani, ¿qué significa Liyani? Significa el saludo, que es buenos días o buenas tardes o buenas noches. Bueno, pues justamente para que nos platiques de la lengua chinanteca, cómo se encuentra la lengua chinanteca, que nos platiques un poco de la información que tengas. Bueno, juzmi le zagon wan la hangza así juzmi osmalai le amla asalamachi juan la ha ni tu la se mama ni tu na ma ma asa muna la hangzo tu mata la ne mata mo moji hi asimi la an la usina i hola na color inwa la hama ta asimi muna hanta nya asimi la usina i hamata la asimi concha nya concha se simi la asha so así hon tu humi usamona elija la mo yiña ho elija sa nea la así ho pero la na o ma sa humi kana na si ho mana la usina i wuhe na la humi na la huun ma ke nya si ye mi yi na ma na la lo ma ta nya mana na mana o ma la hangza ta kwa mana ma ku la lo za wun kana. Bueno, la lengua chinanteca anteriormente se estaba perdiendo mucho lo que es la lengua, pero ya se está revitalizando. Principalmente las escuelas han retomado como una asignatura más de enseñarle a los niños, principalmente cómo escribir, los colores, los números y todo eso. Igual en el hogar, ya ahorita hasta la vestimenta, ya los padres de familia, había un tiempo que dejaron de usar lo que es el huipil, las mujeres, y ahorita ya como que ya están retomando lo que se estaba perdiendo. Ya ahí en el rancho ya ven a todos los niños con su guayaberita, con su bordado chinanteco, las niñas con su huipil, y pues sí, ya ahorita los padres de familia ya hablan el chinanteco en su hogar. Ya muchos niños chiquitos ya lo escuchas que están hablando la lengua, pero también está influyendo mucho lo que es las instituciones educativas, que están, como le digo, como una asignatura más, están retomando lo que es la lengua. Entonces la lengua está pues de alguna manera presente en los espacios tanto familiares, ya nos decías también en el contexto educativo, y qué bueno que ojalá y más adelante que no solamente sea como una asignatura, sino que sea lo que se mandata por ley, ¿no? Que tienen que recibir los niños, las niñas, pues la educación en su propia pues lengua. Decías que la movilización que tuvieron un poco más de 25,000, y efectivamente, ¿tú tienes algún dato de cuántos hablantes de chinanteco hablan de chinanteco en datos recientes? Bueno, en el INEGI, en el censo 2020, creo que la población total de hablantes son de 20,074. Son 9,540 hombres y 10,534 mujeres. Pues ahí tenemos un buen número, una lengua bastante bien fortalecida, muchos hablantes, y entonces pues eso nos dice pues que es algo que está latente, que está presente, y que si la cuidamos, si seguimos hablando la lengua chinanteca como tú lo hablas, como nos acabas de compartir la lengua chinanteca, pues va a estar presente por muchos siglos. Entonces ojalá que la lengua se siga pues fortaleciendo. La lengua chinanteca. Hablando de lenguas, vamos con una sección, Cristi, que tenemos acá en nuestro programa, y hoy toca pues escuchar los números en Tutunacú. Saludamos a nuestro compañero Miguel Gaona Pérez, a Nancy, y por supuesto a ti, Cristina, que es la que coordina también un poco la sección de Aprendamos Nuestras Lenguas. Así que pues a todo el equipo de la academia pues les saludamos con gusto. Vamos entonces a escuchar Aprendamos Nuestras Lenguas.
Mátimo Machtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente. Aprendamos la lengua tutunacú. Tlen, ¿y nos? Hatlen, Cristi. ¿Sabes? Hoy aprenderemos algunas palabras en la lengua tutunacú. En tutunacú contamos los números de la siguiente manera. Actum. 1. Acti. 2. Actutu. 3. Actati. 4. Acquitzis. 5. Bien, sigamos contando. Hasta llegar a 10 en tutunacú. Akchashan. 6. Aktujun. 7. Aktsayan. 8. Aknahatsa. 9. Akau. 10. Yaki, ¿cómo decimos 6 en tutunacú? Se dice Akchachan. Bien, ¿y 10 cómo se dice? Akau. Estos fueron algunos números en tutunacú. La lengua tutunacú forma parte de la riqueza cultural y lingüística del estado de Veracruz. Gracias por escuchar nuestra sección Matimomachtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Ompa Timotlaspaloski. Pachpatpat kintapuankan, nitulaxputma kintachuenkan. Gracias como siempre a los compañeros, compañeras que nos apoyan en estas secciones. Y bueno, pues ya justo cuando estamos agarrando aquí toda la confianza del mundo, el tiempo se nos va. Cristina, ¿algún mensaje que nos puedas dejar en chinanteco para ya ir despidiendo? Y por supuesto, si quieres en español, adelante. Nasihon la humi kiana esa masazako la sin la zaguan kiana. Que sigamos enseñando a todos los niños, a las nuevas generaciones a hablar la lengua chinanteca, porque es como transmitirle un saber de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Pues gracias, nos quedamos con este pensar, con este mensaje que nos das de que sigamos enseñando las lenguas, compartiendo pues el saber a través de ellas. Así que pues que siga floreciendo la cultura, la lengua chinanteca, que se habla acá en Veracruz, una de las 14 lenguas que tenemos en nuestro territorio veracruzano. Así que, amigos, amigas, agradecerles a ustedes, como siempre. Gracias también al equipo de realización, a Cristina, a Víctor, por estar siempre presentes, sobre todo a ustedes, amigos, amigas que están del otro lado de estos micrófonos. Yo soy su amigo Masipin Inocencio Flores Mina. Nos escuchamos en la próxima emisión. Esto fue su programa Quintapuancan, Nitulaxputma Quintachuencan. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Nos escuchamos en la próxima emisión.